en unidad, en armonía. Y eso es un signo de aprobación del Todopoderoso. Conmigo me acompaña la persona que después de Hashem y nuestro rabí Yeshua más importante, mi esposa, Evelyn, mi hijo Andrew, mi hija Shayel. También vino a darme backup mi hermano, el Moré Alexander, su esposa Michelle, sus hijas. Mi nombre es Rafael González, pero básicamente siempre uso el apodo de Rafi. Me crié en Aguadilla, Puerto Rico, y luego pasé 17 años en el pueblo de Isabela, que está al lado, siempre en pueblo costero, tranquilo. Me crié dentro de la iglesia evangélica. Mis papás eran pastores, también cristianos. Y cuando yo bien pequeñito así, tanto como el niño aquí, pues siempre me pasaba en casa de mis abuelos, que vivían al lado de mi casa. Y mis abuelos, todas las noches tenían unas visitas de sus primos hermanos y familiares. Estamos hablando de personas que nacieron en la primera década del siglo XX. Y yo recuerdo esas conversaciones, palabras como nuestra familia es marrana, mi mamá es judía y cosas así. Cosas que, honestamente, pues, yo nunca le presté atención, pero se quedaron grabadas. Luego, para principio del año 2000, mi hermana entra en la Torá y comienza a traer todo esto de que si la herencia judía, que si los nombres, por ahí se comenzó todo. Y eso me llenaba a mí, porque yo siempre me sentí identificado con Israel, aunque no sabía nada de lo que estaba pasando. Pero eso me llenó. Dentro de la iglesia cristiana siempre decía, tiene que haber algo, debe haber algo más. Se sentía una especie de vacío. Y cada ciertos años llegaba como que una nueva revelación. Y uno la agarraba, la estudiaba, pero pasaba el tiempo y uno seguía diciendo, debe haber algo más. Para hacer la historia corta, fue para ya finales del 2006 que mi vida dio muchos giros, y al principio del 2017 pisé por primera vez esa comunidad israelita nazarena del pueblo de Aguada. Una invitación que me hicieron porque iban a dar un estudio acerca de revelaciones o apocalipsis y el Islam, cómo eso se acoplaba en ese plan. Y a mí siempre la historia me llamaba la atención y fui. Había escasamente como 4 o 5 personas, pero el que me recibe es el rabino Rico Cortés, que en ese tiempo vivía en Puerto Rico. Fue la primera vez, yo creo que yo estuve 1 hora sin moverme, escuchando. Y ahí comenzaron las preguntas y empezamos en este viaje. Tanto fue así que me dediqué a estudiar con él básicamente unas 35 horas semanales por 5 años. Y luego de esos 5 años, pues recibí una ordenación rabínica como maestro de Torá, de parte del mismo rabí Rico Cortés. Y pasé también por las manos de la Mora Flor Díaz y el rabino Dan Ben Abraham. Y en esas 3 líneas básicamente fueron mi formación. Luego, en enero del 2016, conocí a mi hermana en la primera sesión que dieron de clases del templo en Orlando. Y no la veía desde ese momento. Tenía el pelo corto en aquel tiempo. Pero Baruch Hashem, aquí estamos. Amén, amén. Quiero compartirle algo de esta parasha. Hay mucha tela de cortar aquí. Mucha. Y vamos a ver en nivel simple, en nivel literal, cómo nos habla alegóricamente en nivel remés de nuestro santo maestro Yeshua en su misión como Mesías sufriente. Vamos a ver también que te habla un poquito de escatología, de lo que va a acontecer al final del tiempo. Y vamos a simplemente pasar por encima una que otra palabra que encontramos en nivel Sot
nivel escondido, de esa misión que hace nuestro Santo Maestro Yeshua en el futuro. Así que vamos a hacer también un corto repaso de la parashá pasada, Toldot. Nosotros leímos que dice que Ribca o Rebeca tomó las ropas costosas o limpias de Esaú, su hijo mayor, que estaban con ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Ahora, esas ropas que dicen limpias o costosas, en hebreo, ahí dice Hamudot. Y Hamudot, en nivel Sot, en gematría, ustedes están familiarizados con los valores numéricos de las palabras. Okay. Si no están familiarizados, les comento que cada palabra tiene un valor numérico. Y ese valor numérico se suma, te da un total, y ese total es el significado en otras palabras. El Eterno tiene una mente matemática. Y si ustedes conocen que los números no tienen fin, pues asimismo la mente del Eterno no tiene fin. Así que en ese nivel matemático, la gematría o el valor numérico de esa palabra, Hamudot, limpias, es igual a 452. ¿Qué nos está diciendo el Eterno aquí escondido? Bueno, primero que 452 también es la palabra vedemudá, que significa a imagen o como figura de. También de la palabra vetumat, que significa de impureza. Así que inmediatamente en estas ropas que tiene Esaf, que la está custodiando su mamá Ribca, hay un secreto. Porque nos está dejando saber que esas ropas son ropas de inmundicia. Que esas ropas son limpias en sentido literal. Pero escondidos, que estamos hablando que son sucias. Y está vistiendo entonces a Jacob con este tipo de vestimenta. Y empiecen a hacer el mapa en sus cabezas y a conectar los puntos, porque aquí se va a revelar la misión del Mesías que sufre, de nuestro Santo Maestro Yeshua. En otras palabras, Jacob toma una apariencia de impureza y fue enviado a Aram a buscar su esposa. Y aquí vamos a ver entre la impureza y lo que no está bien, a el Yeshu, que es el nombre despectivo que utiliza cierto sector del judaísmo, específicamente de corte ya ortodoxo, ultraortodoxo, y no puedo generalizar porque no es todo un sector. Y vamos a ver también el Jesús dentro del cristianismo. ¿Cómo se percibe nuestro Santo Maestro Yeshua? Desgraciadamente, la casa de Judá, aunque uno le pueda explicar que no hay tal cosa como Jesús, que el nombre es Yeshua, al ellos no conocer a Yeshua, ellos simplemente van a pensar en el mismo Jesús del cristianismo, porque no lo conocen. Igual que cierto sector entonces del ortodoxismo, tampoco lo conocen y creen que el Yeshu es lo que ellos han escuchado en la historia del Toldot Yeshu, que era un hechicero, un hijo bastardo de un soldado romano, que Miriam, su mamá, le fue infiel, etcétera, etcétera, etcétera. Y se creen toda esta historia. Bien, ahí tienen más o menos cómo se percibe al Yeshu dentro del judaísmo, según el Toldot Yeshu, y a Yeshua dentro de la Iglesia Católica Romana y dentro de la Iglesia Católica Cristiana Protestante. Yeshu versus nuestro Santo Maestro Yeshua. Una de las misiones que yo me he puesto es volver a poner en perspectiva quién fue realmente nuestro Santo Maestro Yeshua. Porque el Jesús del cristianismo, Jesús nunca existió. Y eso le va a chocar a mucha gente. Jesús nunca existió, pero sí existió un rabino de rabinos, sumamente Torah observante, llamado Yeshua. Son dos personas totalmente diferentes. Una que está vestida de rojo, con ropas sucias, según lo percibe todo el mundo, pero un plan profético. No se equivoque, el Eterno tenía todo trazado. Pero eso no significa que
se percibe de manera despectiva. Entonces nuestra misión, como en el caso, no sé, yo que vengo del mundo del judaísmo nazareno, pero me muevo con grupos mesiánicos, raíces hebreas, etcétera, vamos a presentar a nuestro santo maestro Yeshua, el judío, Torah observante, el rabino, o vamos a seguir perpetuando la mentira de Roma. Y hay un engaño detrás de todo esto. No podemos olvidar lo que Esaf dijo. Esaf dijo, llegará el momento que mi padre muera y yo me voy a vengar de mi hermano, lo voy a matar. Y hasta cierto punto, esa venganza tomó efecto. Porque se ha presentado a un Mesías totalmente diferente. Y lo ha presentado el mismo descendiente de Esaf o Esaú, que es Roma. ¿Cuántos de ustedes han buscado si en efecto lo que dicen los sabios de Israel, que los romanos son descendientes de Esaú, es cierto o no es cierto? Se sorprenderían saber que hubo un pueblo llamado Kitim en el Medio Oriente antiguo, y ese pueblo fue dominado por los descendientes de Esaú, por los edomitas. ¿Qué ocurre? Al ser dominados, ellos asimilan a Esaf o Esaú. Esaú se le dijo, tú vas a tener victoria por tu espada. Y ya automáticamente sabemos que esa bendición se le echó su padre Isaac, que va a ser un buen guerrero. Al pasar el tiempo, esas personas de Kitim se movieron al norte de la costa de África. Empezaron a ganar campañas de batalla, se convirtieron en mercenarios. Sigue pasando el tiempo. Y Roma, que todavía no se ha establecido como nación, contrata a estos mercenarios de Kitim, pero a la misma vez fueron absorbidos por Esaf. Está la semilla de Esaf envuelta aquí. Y ellos van a pelear a la península de Italia antes de que sea Roma. Vencen y luego las personas de allí le dicen, quédense con nosotros para que nos gobiernen. Y ahí es donde la semilla de Esaf se mezcla con Roma. Y por esa razón es que los sabios de Israel dicen que Esaf es Roma. Interesante, porque al final de esta parashá, bueno, a principio de la parashá que viene, vamos a ver que hay 400 hombres que vienen con Esaf a encontrarse con Jacob. 400 es el valor numérico de la letra Tav, que en la antigüedad era una cruz. ¿Quién viene? Roma. A matar a Jacob por el beso, que realmente los puntos de beso en hebreo es que te quiero arrancar el cuello, pero si él no me deja. O sea, no sé si van viendo cómo el Eterno va poniendo todos estos puntos y estos detalles. Y está ahí. Ahí está la misión de nuestro Santo Maestro Yeshua, sin tocar los escritos del primer siglo. Pero obviamente tenemos que leer los escritos del primer siglo para poder enterarnos qué está pasando. Así que Jacob se presenta, todavía no he empezado con la discusión del tema, por si acaso, de la introducción. Jacob se presenta con las vestiduras sucias de su hermano, y miren las palabras de su papá Isaac. Es la voz de Jacob, pero se siente como Esaf. ¿Y qué pasa? Él percibe el aroma, huele como Esaf. Ahí está completamente nuestro Santo Maestro Yeshua, camuflajeado completo, como Cefanás Paneas o José en Egipto con otro nombre, o con el Jesús romanizado. Bien, mire lo que dice el Talmud. Muchas personas no les gusta tocar el Talmud. Para que tengan una idea, el Talmud no tiene una opinión. Tiene muchas opiniones. Así que no podemos decir categóricamente, esta es la opinión del Talmud. No, si cada tema tiene como 20 opiniones. Unas opiniones son buenas, otras no son tan buenas. Pero nosotros como buenos estudiantes necesitamos examinar toda esta evidencia. Se me pasó a decirle que parte de la introducción
Yo vengo de la congregación Emuná Ben Nazarat en Kissimmee. Allá dirige el rabino Yosef, y prácticamente pues somos de la descendencia de Rico Cortés. De aquellos comienzos, creo que somos los únicos 2 estudiantes que quedan con vida de aquel tiempo. Bien, dice el Talmud de Babilonia, Tratado Sanedrín 98a. El rabino Yoshua ben Leví, que vivió en la primera mitad del siglo III, mientras meditaba acerca de la tumba del rabino Shimon Bar Yochai, fue visitado por el profeta Eliahu o Elías. ¿Y cuándo vendrá el Mesías?, preguntó Yoshua. Pregúntale, respondió el profeta. El Mesías está en las puertas de Roma. Está en las puertas de Roma. Si Roma es Edom, es Esaú, está camuflajeado, está ahí. Pero eso no significa que él sea parte de ese sistema. Son 2 cosas muy diferentes. Dice el profeta Ishayahu o Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes? Está majestuosamente en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Yo soy el que hablo en justicia, poderoso para salvar, porque es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las de el que pisa el lagar. Ese es nuestro santo maestro Yeshua, que viene con otra misión. En ese momento ya no será Yeshua. Revelaciones dice que él viene con un nombre secreto que el Padre solamente conoce. Su misión, llamada Yeshua salvar, cambió ya. Ahora viene con vara de hierro, con espada en mano. Ya no es como pintaban en el campamento cristiano, mi pana Jesús. Viene con la autoridad del Padre. Y toda rodilla se tiene que doblar. Porque es la autoridad del Padre que tiene. Entonces, vamos a entrar en materia ahora. Vayetse se marchó Jacob. Se marchó, se fue al exilio. Jacob es uno de los nombres que se le dan también a las 10 tribus de Israel. Casa de José, tiendas de José, Jacob, Efraín, monte de Efraín. Son muchos nombres para esas 10 tribus que están en la dispersión. Se despertó Jacob. Cuando se despierta, obviamente era que estaba durmiendo, y se da cuenta en el lugar, un lugar totalmente diferente que vamos a investigar ya mismo. Hizo un voto en ese lugar, el cual no cumplió. Él dijo que le iba a dar un maser, una 10ª parte, un diezmo al Eterno de todo lo que él le diera en el exilio. No se lo entregó, se lo entregó a su hermano Esau. Y luego entonces tenemos el resultado con Dina, que viene de la raíz din, juicio, porque él no cumple una palabra. Tenemos que entender en ese punto que el Eterno no se queda con nada. Dice uno de los salmos, cumplirá el voto que le hago a Hashem. Porque él tiene a alguien que está anotando allá arriba en el tribunal celestial, y nada se le va a escapar. A nosotros sí se nos escapan muchas cosas, pero a él nada. Porque él es justo, ¿cierto? Amén. Lo decimos, Padre, tú eres justo. Y nos pasan cosas porque él es justo. Y nos quejamos luego. ¿Por qué me pasa esto? Porque él es justo. Exacto. Él siempre es justo. Él siempre es justo. Cuando yo he comenzado a entender eso, me quedo callado. Porque él es justo. Ok, tomó una roca. Vamos a investigar lo de las rocas. Hay una roca también que está encima del pozo. Levanta un pilar, una roca como acuerdo. Y vamos a ver que él se va hacia Beersheba. Comienza la línea número 1. Beersheba tiene un valor numérico, una gematría de 575. 575 es igual al término causa y efecto. Harán, o el texto dice Haraná, es el lugar donde él va a ir a buscar a su prometida, con una gematría, un valor numérico de 263, y significa romperse. ¿Quién se va a romper allá? Hay que prestarle atención. No sé cuántos de ustedes han notado que de momento nos habla de Jacob, y en el futuro le cambia Israel.
¿Cuándo es Jacob? ¿Qué significa ser Jacob? ¿Y qué significa ser Israel? Porque eso habla de nosotros. Eso habla cuando nosotros estamos hablando, luchando con nuestras propias fuerzas, somos Jacob. Tan pronto nos rendimos y dejamos que el Eterno entre en acción, ahora somos Israel. Pero muchas veces somos Jacob. Tenemos la palabra o el lugar Betel. Gematría 443. Igual también a la gematría de la palabra Virgen Prometida. Tenemos la palabra Luz, que es la ciudad donde se encuentra el monte, el nombre antiguo para Jerusalén, con un valor numérico de 43, y es igual a grande, Gadol, poderoso y amado de Yah. Así que simplemente cuando nosotros encontramos en la lectura un nombre de un lugar, un nombre de una persona, un color, un metal, préstele atención porque el Eterno nos está diciendo algo más allá del sentido literal. Este es una foto básicamente satelital del monte Sión. Todo eso se conoce como las montañas de Moriah, Monte de los Olivos. Aquí tenemos básicamente una foto moderna del mismo lugar. Y aquí es que Jacob va a estar soñando con esa conexión al cielo, con la escalera. El lugar donde se encontraba el antiguo jardín del Edén. La puerta al cielo. ¿Qué se creía en aquellos tiempos? Porque hay que buscar cuál es la mentalidad que estaba pensando Jacob cuando vio todas estas cosas. Bueno, se entendía que había montañas sagradas que eran portales. Ese nombre está últimamente emergiendo, los portales, y los usan diferentes líneas del misticismo, estoy hablando del paganismo, pero tienen algo de veracidad. El problema es que ellos están dejando pasar otras cosas que no son buenas. Pero en cada cima de montaña, de una montaña en específico alrededor del mundo, se hacía siempre adoración a las diferentes deidades o a los demonios. Las diferentes culturas indígenas, etcétera, siempre hacían sus rituales en lugares altos. Y esa palabra de lugares altos la vas a encontrar a través de toda la escritura. Y quemaban incienso, quemaban a sus X deidades en los lugares altos. Y muchas veces los reyes de Israel no los destruyeron. Pero en estos lugares altos, lo que se estaba buscando era abrir un portal. Lo mismo que pasó en Babel. Se estaba buscando abrir un portal. Nimrod conocía todas estas cosas. Nimrod ya había escuchado todas las historias, porque él era, creo que, el bisnieto de Noé. Él había escuchado todo esto. Lo que pasó antes del diluvio, lo que pasó con todos los vigilantes y todo lo que nos cuenta el libro de Enoch, todas estas cosas. Y traigo de momento el libro de Enoch porque hay un estudiante de nuestro santo maestro Yeshua, Yehudá, que cita un pedacito, un extracto, como dice el profeta Enoch, séptimo desde Adán, así dijo. Y eso no lo conseguimos en ningún lugar en el Tanaj, solamente dentro de la tradición. Pero el hecho de que un estudiante directo de nuestro santo maestro Yeshua, que creo que era hermano de Yeshua, hermano de Santiago, Jacob, está citando algo de la tradición, le da validez. Pero ese no es el tema de hoy. Bien. ¿Qué se creía en aquellos tiempos? Bueno, las antiguas civilizaciones entendían, específicamente las tabletas de Nuzi, que se encontraron en Mesopotamia. Estamos hablando de tabletas de 1500 a 1400 años antes de la era común. Creencia popular, los dioses descendían y ascienden a la tierra en unos lugares en específico. Así que cuando Jacob vio que subían y bajaban ángeles, dijo, esto es un lugar que se conecta al cielo. Aquí estoy viendo los emisarios del Eterno haciendo sus misiones, entrando, saliendo, etcétera, etcétera. Estas leyes son las que estaban existiendo en aquel tiempo en el área de Harán. Esto es el concepto de portales en este tiempo
Y ahora esto es lo que cree diferentes líneas de pensamiento que no tiene que ver nada con la Torá. Ponen un portal, obviamente estás viendo otros mundos allá, otras dimensiones. Las pirámides también algunas personas creen que eran puntos de conexión o sigurat, montañas artificiales para crear un portal. Aquí tienes una de las pirámides, creo que es en Centroamérica, también funcionando como eso, como un portal, y una pintura que se ve lo más bonita, pero también lo que representa es un portal. Mire dónde está esa conexión, en una montaña. Esto no es nada nuevo. Muchas de las tribus aquí en Estados Unidos indígenas también tenían sus montañas sagradas. El Macón, el lugar. Cuando nosotros encontramos Macón, no es simplemente lugar. Estamos hablando de el lugar que el Eterno puso su nombre. El lugar donde se daba esa conexión. El lugar. Algunos maestros de la Torá básicamente lo que interpretan es que cuando nuestro santo maestro Yeshua muere y Hashem lo resucita, remueve los dos ángeles que estaban allí custodiando esa vía de entrada. Pero esto simplemente es una posición de algunos maestros. Lenguaje en el Tanaj, en la escritura sobre el monte santo, el monte Kadosh. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ishayahu 56:7. Joel 3:17. Yo soy Adonai vuestro Elohim, que habito en Sion, mi santo monte. Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Palabra fuerte. Asignación. ¿Quiénes son los extranjeros? Salmo 9:11. Cantad alabanzas al Eterno, que mora en Sion, proclamad entre los pueblos sus proezas. En Salem está su tabernáculo y en Sion su morada. Salmo 76:2. Así que el lugar es especial, el lugar no se puede tomar livianamente. Hoy en día, muchos de nuestros hermanos que suben al Monte Santo, donde se encuentra la abominación aquella que está allí, la mezquita dorada, si ustedes se fijan en los lives que ellos hacen, ellos van descalzos. Porque el lugar es santo. Es verdad que es cierto, está profanado. En estos días tomaron un video en un celular jugando soccer allí, niños. No hay respeto. Blasfeman el nombre del Eterno 5 veces al día allí. Una de mis oraciones diarias es: Padre, limpia ese lugar y purifícalo. Porque eso es una afrenta directa delante del Todopoderoso. Y nosotros no nos podemos quedar. Lo mínimo que podemos hacer es orar por ese lugar. Ok. Ahora mismo, al pasar del tiempo, el monte Sión, todas esas grietas que se ven pronunciadas ahí, han disminuido. Pero si nos montamos en la máquina del tiempo y vamos al pasado, vamos a darnos cuenta que todo eso con los valles, el monte Sión, forma la letra Shin del Todopoderoso. Así que cuando él dice que él puso su nombre, literalmente, allí está su nombre. La letra Shin, como ustedes saben, la encontramos también en las cámaras del corazón. Y la válvula y el corazón, cuando abre la válvula, también hace el sonido de la letra Shin. Vemos nuevamente la letra Shin en Jerusalén antigua, Bereshit o Génesis 28. Dice que Jacob despertó del sueño y dijo: ciertamente el Eterno está en este lugar. Pero él no conocía al Eterno. Él había estudiado con sus papás. Él había recibido una tradición rica. Él tenía lo teórico, pero él no conocía al Eterno. No había tenido un encuentro personal con el Todopoderoso. Y eso es una de las cosas que todos y cada uno de nosotros, si no lo hemos experimentado, debemos procurar hacerlo. Porque de lo contrario, no vamos a poder llegar simplemente con algo teórico. Tenemos que experimentar un cambio real. Y ese cambio real es el mismo que va a experimentar Jacob
antes de volver a regresar a su tierra donde está saliendo ahora. Ok, el Targum de Jonathan está relacionado con el Targum. La paráfrasis en aramea de la escritura. El primer siglo, prácticamente el hebreo no lo hablaba mucha gente, solamente los kohanim, el servicio al templo, etcétera, pero la mayoría de las personas, el hebreo lo había perdido y hablaban más arameo. Así que unas cuantas personas se dieron la tarea de traducir o interpretar toda la escritura en lenguaje arameo. ¿Cómo funcionaba? En la sinagoga, luego de leer la Torá o la parashá de la semana, se levantaba un experto de la Torá, se había memorizado lo que decía el Targum y recitaba esa porción en arameo. Y siempre había algo extra que la Torá no te decía, porque ellos introdujeron parte de la tradición dentro de este documento llamado el Targum. Y específicamente Jonathan ben Uziel, una persona también estudiante de la casa de Hillel, estudiante de Gamaliel, posiblemente contemporáneo con Rabino Shaul o Pablo. Y dice esto: la Shejina de Hashem se le apareció a Jacob en el monte del templo. Acá vimos que decía que Jacob soñó y que el Eterno le habló. Pero justo con la tradición, la mezcla que sale de aquí, nos muestra que ahí estaba la Shejina. Vamos a preguntarnos, ¿cómo que la Shejina del Eterno? La presencia del Eterno llegó allí, pero si la presencia del Eterno se aparece, todo se destruye. Miren cómo encontramos un relato en Bereshit 2:6. En la antigüedad, un rey se sentaba en la puerta de la ciudad donde convocaba a la corte de los ancianos. Adjudicaba casos y daba vida a la comunidad. Una variación de el etud, que son decretos reales escritos en un rollo que un rey recibía en una inauguración. La palabra EHD viene de etud, también es neblina o bruma. Es la raíz que aparece en Bereshit 2:6, cuando se dice, pero surgió una bruma o una neblina que subía de la tierra y regaba la superficie completa de la tierra. Eso es en el Edén. Agárrese ahí. La Shejina que se posó sobre Jacob, le dijo que le daría a la tierra donde estaba parado. Este es el Mashiach, el emisario de la presencia, antes de ser Yeshua. La bruma o la neblina también lo podemos ver en el día de Yom Kippur, cuando el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, entraba adentro y con el incienso él creaba un tipo de humo, un mentín que funcionaba como barrera. Y esto también lo vamos a ver una y otra vez, porque es la representación de la protección que envía el Eterno para que el pueblo no se destruya. Cuando Moshe hablaba con el Eterno, lo primero que bajaba era una nube. Y esa era la señal de que el Eterno quería hablar con Moshe. Pero la nube estaba allí para no matarlo. Para que las palabras que salían de allí, de detrás del arca, no mataran a nadie, mucho menos a Moshe. Así que la Shejina está funcionando no solamente con la presencia del Eterno, pero también como un campo para proteger. No voy a decir un campo de fuerza, pero algo que te protege. Una capará, una protección. Bien, vamos a saltar esto y esto también. Básicamente, el monte del templo, donde se levanta la casa de nuestro rey, una conexión directamente al cielo, y no estoy hablando de manera alegórica, estoy hablando de manera literal, y así es que se lo imaginaban en los tiempos antiguos. Esto es otro concepto de cómo los antiguos podían percibir el mundo, cómo ellos entendían que era. Hay uno de los salmos que dice, si el Eterno no envía la lluvia en su momento, porque el hombre le ha sido desobediente, todo el cielo se va a formar como hierro. Y no significa que haya hierro en el cielo. Es algo alegórico, un lenguaje que encontramos alegórico. Así ellos percibían como tal
ese cielo. Ahora, esa escalera, como ustedes saben, es el Mashiach, es la presencia del Todopoderoso. Es el que habla, el que explica, el que está tratando de mostrarse y darse a conocer, como él dice, yo soy el Elohim de tu padre Abraham, de Isaac. Obviamente se va a presentar porque Jacob todavía no lo conoce. Bien, nuestro santo maestro Yeshua en Yohanan 14:6 dice que él es el camino, él es la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. No hay ningún otro sadik que pueda hacer lo que hizo nuestro santo maestro Yeshua, por más bueno que sea. Bien. Vamos a ir rápidamente acá. Tenemos esta foto también de los valles y cañones en Jerusalén que forman el nombre del Todopoderoso. Pero vamos a hablar entonces del lugar donde va Jacob a buscar a su prometida, Harán. Ustedes lo pueden ver ahí en el mapa, cómo se ve Harán. A la misma vez encontramos que esa es la misma dirección donde se fueron las 10 tribus perdidas. Así que proféticamente ya se nos está dejando saber dónde él va a encontrar a su prometida, en la misma región. Ribka es bien interesante porque como se nos describe, se dice que era pastora. Pero pastora, era normal que las mujeres fueran pastoras en aquel momento, pastoras de ovejas. No era normal. Algo pasaba en la casa de Labán, que su hija era una pastora a esa edad. Y aquí los académicos interpretan de que Labán en ese momento no tenía hijos varones. Por lo que entonces su hija era la pastora. El mismo caso de Yitro o Jetro. No tenía hijos varones, aunque quizás en el futuro le nazcan de alguna forma, pero su hija o sus hijas son las pastoras. Ahí puedes ver la conexión directamente entre Moshe, entre ahora el caso de Jacob y más tarde el del Mashiach. La ruta de Jacob, todas estas personas tienen algo en común. Estamos hablando de Ribka, Rachel, Agar y Zipora. Todas encontraron algo especial en el pozo. ¿Quién me falta ahí en escena? ¿Quién? Lea, sí, pero Lea no apareció en el pozo. La samaritana. Exactamente, la mujer samaritana. Mire, no sé si ustedes han repasado los escritos nazarenos. Cuando llegaron los estudiantes de nuestro santo maestro Yeshua de comprar la comida allá en Samaria, vieron que él estaba hablando con esta mujer. Y el texto dice que ellos encontraron esto raro porque un hombre en el primer siglo no va a hablar con una mujer y menos extraña. En público estoy hablando. Pero entonces tenemos a nuestro santo maestro Yeshua que le está hablando a ella. ¿Por qué? Si no es lo normal. Y no puede decir, es que es el Mashiach, podía hacerlo, ¿no? Si todos los patriarcas encuentran a sus esposas en el pozo, sus futuras esposas, ¿por qué nuestro santo maestro Yeshua le está hablando a una mujer y una mujer de dudosa reputación en el pozo? Porque ella representa a su esposa profanada. Ella representa a las 10 tribus de Israel que se profanaron. Estaba en Samaria porque de ahí era la capital del reino del norte. Entonces él sí puede hablarle a ella por lo que ella representa, porque él es su esposo, diciéndole tú fuiste infiel. En otras palabras, ¿verdad? Pero hay una oportunidad para ti. Interesante, ¿verdad? Bien. Dice Bereshit 29:2-3. Miró he aquí que la piedra sobre que había un pozo en el campo y había 3 rebaños de ovejas recostadas junto a él.
Pues de ese pozo abrevaban los rebaños y era grande la piedra que había sobre la boca del pozo. Cuando se reunían allí todos los rebaños, hacían rodar la piedra a los pastores de la boca del pozo y les daba de beber al ganado. Luego devolvían la piedra sobre la boca del pozo en su sitio. Rachel trajo otro rebaño. Vamos a tratar de entender esto y explicarlo. Hay un pozo que representa el pozo. Hay 3 rebaños ya allí y unos pastores. Y entre todos los pastores tenían que mover la piedra. Parece que era bien pesado. Y de momento aparece Rachel aparte con otro rebaño. Bien. Los sabios de Israel interpretan que el pozo siempre alude al templo. 3 rebaños interesantes porque vamos a ver que en el Mishkan, en el tabernáculo en el desierto, tenemos el espacio de los Kohanim o el campamento de la Shejinah, de la santidad, el campamento de los levitas y el campamento de Israel. 3 espacios. Luego en el templo tenemos 3 atrios. Igual, Israel, a todas las mujeres también, el de los levitas y el de los sacerdotes. Pero entonces Rachel viene con otros. ¿Quién es el hijo de Rachel? José. El nombre de las 10 tribus de la dispersión. Y Jacob la ve. Y Jacob se emociona. Y Jacob llora. Imagino que está pensando, no tengo nada que darte. Pero esto es bien importante porque Jacob solo mueve la roca que todos los pastores movían juntos. Y Jacob la mueve solo. Jacob era una persona fuerte. En el otro campamento nos enseñaron de que él era un mama's boy, que él estaba en las tiendas siempre, que era medio afeminado, pero los académicos dicen que estar en las tiendas no es tampoco como dice el judaísmo tradicional, que significa que está estudiando Torah siempre. Significa que él estaba encargado de los rebaños de ovejas y cabritos. Y que esas tiendas eran las que él sacaba al campo para estar velando a todos los cabritos y las ovejas. O sea que el hombre conocía del negocio del pastoreo y lo vamos a ver más adelante por la técnica que él utiliza para multiplicar sus rebaños. Él conocía, pero una persona fuerte. Lo que pasa es que no tenía el carácter de su hermano. Y esto nos deja saber cómo nosotros tenemos que ser. Mire que vienen los dos, son gemelos, vienen de la misma línea. Yo soy gemelo. Y nos parecemos mucho. Y todos los que nos conocen siempre se confunden, hasta mis papás. Y tenemos muchas cosas en común y el carácter se parece también. Las variaciones, pero estos 2 gemelos son diferentes. Estos 2 gemelos, mire, son hijos de un sadik y una sadequet, de un justo y una mujer sumamente justa y recta. ¿Y por qué uno salió así? Hashem le da la oportunidad a todos. Pero Hashem aborreció a Esau. Hashem no quiso cuenta con él. Mas, sin embargo, un descendiente de Esau es uno de los valientes de los espías, es Caleb, hijo de Yefuné, creo que se llama el papá, que lo ponen como el cananita, pero cuando busca su genealogía viene de Esau. Y ese tenía un carácter agresivo. Y créame que en este tiempo necesitamos ser como un Caleb. No se deje dominar por lo que te dice por ahí el gobierno. Nuestro santo maestro Yeshua dijo, el que persevere hasta el final. Hay un remanente que aceptó la Torah. Salimos del otro campamento, aceptamos la Torah. Pero dentro de ese remanente hay otro remanente. Y yo espero que todos los que estamos aquí pertenezcamos a ese otro remanente. Amén. Y luego Hashem dice, por medio de su profeta Ezequiel, creo que es capítulo 20, voy a llevarlos al desierto de las naciones y voy a litigar con ustedes. Palabras fuertes, palabras de
juicio. Y dice, y los que sean culpables van a morir en ese desierto. Y los que pasen el cedazo, entonces llegarán a Israel. No me crea, búsquelo. Ezequiel 19 o 20 está por ahí, hace tiempo que lo leí. Pero eso es para este tiempo. Entonces, vamos a pedirle a Hashem, como dice la instrucción de nuestro Santo Maestro Yeshua, los que perseveremos hasta el final, los que no comprometamos su Torah, no podemos tener miedo. Algo que le venía diciendo a mi esposa, que en este tiempo que viene ahora próximo, bien próximo, vamos a experimentar la multiplicación sobrenatural. Esto es un paréntesis dentro de esta discusión. Nosotros tenemos una evidencia con el profeta, no estoy seguro si fue Eliyahu o Elisha. Fue a ver una mujer y la mujer solamente tenía aceite y harina. Un poco y ya, para ella y su hijo. Y el profeta del Eterno le dice, dame, fue una torta. Elisha, ¿verdad? Bueno, Eliseo. No tengo, si lo que tengo ahí me da para hoy, luego me muero. Estoy parafraseando. Dame primero a mí. Le dio primero a él y siempre tuvo. Nunca se le termina. Luego, nuestro Santo Maestro Yeshua hace la multiplicación con el pan y los peces. Detrás de esto, el mensaje es que tenemos que tener algo para que Hashem lo multiplique. Y no podemos cerrar nuestra mano. Amén. Y viene el tiempo, mi hermano. Esto no es una historia bonita de alegoría. Esto viene para que nosotros lo experimentemos. Pero nos acordemos de que si somos realmente los estudiantes de nuestro Ribi Yeshua, nuestro nivel de emuná tiene que catapultarse a otro nivel. Para poder entrar a la tierra prometida, nuestra emuná, nuestra confianza en Hashem tiene que ir a otro nivel. Se acabó el paréntesis. Seguimos. ¿Están pasando bien? ¿No se están durmiendo? Es Shabbat. Es Shabbat. Podemos estar aquí hasta mañana. Hasta que Hashem diga. Bien. Jacob mueve la piedra, él solo. Recordemos que él va a estar forcejeando toda una noche con un ser sobrenatural antes de entrar a la tierra prometida. Jacob es fuerte. Y eso nos deja saber que no podemos poner nuestra confianza en la fuerza o en lo mucho que nosotros sepamos cómo defendernos. No se puede. Tampoco es excusa para descuidarnos. Y esto lo voy a dejar para el final. A ver si es Jacob el que entra o es Israel el que entra a la tierra prometida. Mateo 25, 31, 32. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su capot, en su honor, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su esplendor, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Esto implica, hermanos, que hay cabritos dentro del rebaño de Hashem. ¿Está diciendo? Hay cabritos. En la casa de Israel hay cabritos. Aquí no hay, Baruch Hashem, aquí no hay. Ni los que me están escuchando, no hay cabritos ahí. Pero no todo el que diga, Señor, Señor, va a entrar. ¿Qué pasa con el texto que dice nuestro Santo Maestro Yeshua en aquel día? Que alude para el final. Muchos me dirán, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanaciones, echamos fuera demonios, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice la contestación de nuestro Ribi? Apártense de mí. Transgresores de la Torá. Nunca los conocí, nunca hubo intimidad conmigo. Esos son los cabritos. Pero aquí no hay. Pero mi hermano, hay que prestarle eso, porque a veces los cabritos quieren tomar el control. Y quizás el cabrito también podría ser el yeser jara o la mala inclinación. Entonces yo acá, sacándole punta. Bueno. No estaba en el PowerPoint. No, el pozo. La piedra. Fíjense, la piedra
específicamente este tipo de roca. Se le dice Eben. Es interesante porque no está utilizando una nun regular, la nun, la pequeñita, que vale 50 en gematría. Está utilizando una nun sufí, que vale 700. Y el 7, 700, 7000, 70 es la aprobación de Hashem. Eben, que es roca, es la unión de la palabra Av, que es padre, y la palabra Ben, que es hijo. Eben, padre y el hijo, encima del pozo, encima del templo. ¿Qué nos está mostrando esto? Solamente tú tienes acceso al Padre por el Mashiach, por el Hijo. No hay otra forma. El judaísmo tradicional pone, específicamente en el lado hasídico, pone, tú lo has visto, sadiquín justos y rabinos grandes en las paredes, como hace Roma con los santos. Pero lo mismo, y si no, verifíquelo y búsquelo. Entonces tenemos dos problemas en estos dos sistemas. Y nosotros que estamos en el medio, que podemos tener la identidad, la herencia en el caso de todos los que son anusim, prácticamente los que vienen de Latinoamérica, como dicen los sabios, mueves el árbol genealógico y siempre hay un judío para algún lugar. Y los que son, que vienen de las naciones que se están injertando. Tenemos el Mashiach. Y vuelvo y recalco, por el Mashiach hay que devolverlo a quien fue el realmente. Bien. Dice Irmiyahu, profeta Irmiyahu, Jeremías 31, 1, 15. Así dice Adonai. Se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos. Rehúsa ser consolada por sus hijos que ya no existen. Pero Rachel llegó con su rebaño, la mamá de José, la mamá de Benjamín. Es bien interesante porque ya, ok, José sabemos que está hablando de las 10 tribus de Israel. Benjamín, el caso de Benjamín es particular. Benjamín, el hijo de la mano derecha. Ustedes saben que la historia nos dice, nos confirma que la tribu de Benjamín se quedó junto al lado de Judá. El territorio del templo está en Benjamín. O sea, está en el pozo. Benjamín es el que se le consigue la copa de José. La copa de plata, que implica la redención, porque es plata. Dentro de ese saco de trigo, el trigo se hace el pan y igual a la Torá. Y Benjamín tiene Torá, está con Judá, Judá lo defiende, pero conoce quién es el Mashiach. Conoce quién es el que está redimiendo a todo Israel. Ahí estamos nosotros. Como Anusim, como descendiente que soy de los que forzaron a convertirse al cristianismo, conocemos quién es Mashiach, pero tenemos nuestra identidad. La profecía de Abdías 1:20 no es simplemente alegórica. Se nos dice bien claro. Unos van a ir al desierto, al Negev, a ponerse verde aquello nuevamente, y el ejército de Efraín se va a quedar en el centro de Israel. Pero esto no es alegórico. Esto no es una poesía o algo que suene bonito. Eso es literal. Pero es para el remanente. Para el que tenga Eden. Dice nuestro santo maestro Yeshua, si no me tienen a mí, no pueden entrar al Padre. Si me rechazan a mí, rechazan al Padre. Ahora estamos hablando con personas que han conocido al Mashiach. Desgraciadamente vemos en este caminar también que muchos han pateado la roca de la salvación, han pisoteado la sangre del Mesías. Y si lo han traicionado a él, y esto yo le digo mucho, si el rey de Israel solía sentarse en la entrada para juzgar, pero también para ver quién viene y quién va. Si estos que han traicionado a nuestro santo maestro Yeshua lo han negado,
sobreviven a todos los eventos que vendrán y llegan a las puertas de Jerusalén, el rey que va a estar sentado en la entrada los va a mirar y va a decir, ¿y tú, fulano? ¿Qué haces aquí? No vas a entrar, tú me negaste a mí. Yo te voy a negar delante del Padre. Son palabras sumamente fuertes y máxime viniendo del mismo rey Mesías. Pero él lo dice. Cuando él lo dice es porque esto va a ocurrir. Porque se va a dar. Es una advertencia. En el caso de que usted conozca a alguien que se haya desviado del buen camino y haya cerrado la puerta de acceso, refrésquele todo lo que dijo nuestro Santo Maestro. Bien. Sabemos ya todo lo que pasa. Jacob, aunque fue impulsado por su mamá, cayó en un engaño cuando pasó todo lo de la bendición. Asimismo, Jacob va a ser engañado medida por medida y esto no va a fallar. Vas a un estacionamiento, abres tu puerta, le das un puntazo a la puerta del vecino. Lo mismo te lo van a hacer a ti a largo plazo. Medida por medida, como le está pasando a Jacob. Ahora, cuando una mujer en el antiguo Medio Oriente se casaba, esta adoptaba las deidades de su esposo. Casi siempre se casaba con un hombre del mismo clan, de la misma familia. Así que automáticamente el Eterno tenía un nivel de tolerancia con la idolatría que podía estar arrastrando tanto Rachel como Lea. Porque venían del paganismo. Y esto no lo podemos ocultar. Ustedes saben, específicamente hoy en la línea número 6, que se lee los viernes, Rachel se llevó los terafim, pequeños ídolos familiares que colocaban. Dice el Midrash que esos ídolos le hablaban a Labán. Y que le revelaban cosas y la gente de la familia venía a consultarse a él como si fuera un tipo de shaman o algo. Eso es lo que dice el Midrash. Pero le daba un estatus. También estos terafim los recibía de herencia el primogénito. En el caso de Jacob, es muy probable que como en aquel momento, cuando se hicieron las negociaciones del acuerdo de matrimonio, Jacob no tenía hijos varones. Labán, no tenía hijos varones. Jacob se convertía en ese primogénito adoptado para velar por sus hijas, etcétera, etcétera, etcétera. A través de estos 20 años le nacieron hijos varones a Labán. Entonces, ¿cómo Labán puede romper esta negociación que hizo, quitarle ese derecho de primogenitura a Jacob? Interesante, volvemos. Él le hizo lo mismo a su hermano. A todo esto, una de las posturas de los académicos es que Rachel pensaría de que el verdadero primogénito es mi esposo. Él tiene el derecho de llevarse estos ídolos. Y ella se los llevó. Es cierto que fue maldecida luego por Jacob. Él no lo sabía. Ella va a morir. Pero es interesante. Aquí tienen los terafim, espíritus familiares, herencia del primogénito. Esto lo ves en diferentes culturas antiguas, incluyendo los chinos. ¿Cuándo has visto la película de Mulan? Todo esto sale ahí también. La película de Gladiador, Gladiator. También, porque es la creencia de la antigüedad. Una antigua ley llamada Nusi revela que un yerno que tenía los ídolos domésticos en su posesión podía exigir la herencia familiar en un juzgado. ¿Será que ese era el motivo de Rachel? Cuando Jacob le dice a Labán frente a sus familiares y a la familia de Labán que sean testigos en, me los llevé, los encontraste. Todo esto es los que leyeron la Torá. Todos leyeron aquí la sexta lilla. Eso está hoy. O, bueno, ayer. El plan del Eterno. Fueron 20 años que estuvo allí. 14 años te serví por tus 2 hijas.
Interesante, ahí están las dos casas de Israel también. Tu ganado, todo lo que viene de estas dos hijas o todas las ovejas que van a venir de las dos casas de Israel. 100. Todo eso significa algo. Vamos a ver. Labán, en su gematría, significa príncipe de este mundo. 20 años puede verse como 2000 años. O sea, 6:2 dice, después de 2 días te daré vida. 14 años, 7 y 7 por cada una de las hijas. 14 es igual en gematría a la palabra unirse. 6 años por tu rebaño. Sexto milenio. 100 es igual a regocijarse, también a la palabra el que causa que reine, y el término o la frase hijo de valor. Así que se revela el plan profético detrás de simplemente unos puntos que no podemos pasar por alto. Mire qué interesante ahora en el caso de Lea y el sexto hijo de Lea y el séptimo que va a ser Dina. Y esto lo dice Yohanan 14:3. Ahora mi marido vivirá conmigo porque le he dado 6 hijos. Eso fue lo que dijo Lea. Zebulún o Zebulón, el sexto hijo de Lea, lo que indica que al final de la era mesiánica, el sexto milenio desde Adán, vendrá el esposo, el Mesías de vuelta para morar entre su pueblo, como está escrito en Yohanan 14:3. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Aquí tengo que aclarar algo. En la escatología judía es un poco diferente a la escatología cristiana. En el cristianismo, la gran tribulación o la angustia de Jacob es al final del sexto milenio. Pero en la escatología judía, todo esto pasa dentro del séptimo milenio, los primeros 7 años. ¿Entendieron? Mientras el otro campamento de Roma dice, eso va a ser al final, antes de llegar al séptimo milenio. La escatología judía dice, no, eso es dentro de los primeros 7 años. Interesante. Tenemos una ilustración en el templo, específicamente en las fiestas. Las fiestas usualmente ustedes saben que duran, como Shavuot, como Sukkot, son 7 días, 7, 8 días. Cuando comienzan los sacrificios en estos 7 días, se mata animal tras animal y no se limpia la sangre del derramamiento de todos estos animales hasta que llega el séptimo día, que es Shabbat. A ese séptimo día, mientras todo el mundo está relax, los kohanim, los sacerdotes, están trabajando más que nunca y es cuando se pone el sol que ellos comienzan a limpiar toda la sangre, toda la sangre. Cuando se pone el sol, entra la oscuridad y la oscuridad lo que está implicando es que llega el momento más terrible para toda la humanidad. Pero es en el séptimo día que está apuntando el séptimo milenio. Y va a ser entonces en la madrugada que comienza el servicio, que todas las cosas vuelven nuevamente o las aguas a bajar, pero es cuando aparece también el Mashiach. Para eso, por favor, estúdiese el evento de Rosh Hashanah y cómo Rosh Hashanah de noche va cambiando de motivo hasta en la mañana transformarse en Yom Teruah. Lo que es una celebración de la creación del mundo se va a transformar en la coronación del rey cuando sale el sol. Pero todas ceremonias dentro del templo. ¿Quién está correcto? Si Rosh Hashanah o Yom Teruah, los dos están correctos. Porque son diferentes motivos de un mismo evento. Pero para eso, vaya a estudiar ese tema de Rosh Hashanah. Bien, entonces nace el sexto hijo, Zebulún, y ese sexto está hablando de lo terrible que va a ser el mundo en ese sexto milenio. Por otro lado, Dina, que es la séptima, implica el juicio. Y es el juicio que vendrá para todo esto cuando se entre ya en el séptimo.
profético los hijos de las dos mujeres. Al final nos queda nuestro Santo Maestro Yeshua. Al final tenemos la escalera, la conexión. No se nos puede olvidar que en el exilio Jacob fue prosperado de una manera increíble. Se hizo rico. En la próxima parashá, cuando él entrega el tributo a su hermano Esaf, los académicos dicen que el tributo que él entrega era similar a lo que un rey de una pequeña ciudad podía entregar como tributo. Así que Jacob se convirtió en una persona sumamente rica y próspera. Problema, que él sigue teniendo la misma actitud, que él cree que es con su fuerza, con su capacidad, con lo que el Eterno le ha dado en el exilio. Y antes de que entre a la tierra prometida, de regreso, y ahora está hablando de todos nosotros, no podemos seguir pensando de la misma manera. Antes de que nosotros regresemos a la tierra prometida, tiene que haber una transformación, y el Eterno, si tiene que herirnos, nos va a herir. Jacob tiene que pelear toda una noche por una bendición. La noche implica oscuridad, implica persecución, implica un tiempo bien difícil. Y siempre le decía, si no me bendices, no te voy a dejar ir. Al final lo va a bendecir. Pero le dejó un recordatorio y le cambió el nombre y le cambió el estatus. Ahora va a vivir por ese significado de ese nombre. Ahora es que él va a entrar a la tierra prometida. Nosotros debemos entender, y aquí estoy incluido yo, de que si pretendemos llegar a la tierra prometida, el Eterno nos va a limpiar de todas malas costumbres. La tierra de Israel fue profanada y está siendo profanada hoy por todo el paganismo. Si el Eterno va a limpiar la tierra prometida, nosotros no podemos pretender de que vamos a regresar a la tierra prometida con malas costumbres. No. Ni con aquellas que a veces nosotros mismos decimos, eso no es nada. Ay, bendito. Si eso no es nada. Eso es algo inocente. No, para el Eterno eso es algo. Eso es algo. No podemos, aunque nosotros decimos somos Israel y qué sé yo qué, como Jacob no vamos a poder entrar con nuestras propias fuerzas, sino como Israel. ¿A qué nos vamos a enfrentar? Bueno, hay muchas cosas que dicen los profetas. Joel, Zacarías, Yohanan con revelaciones. Pero usted no tenga miedo por nada de esas cosas, porque Hashem nos envió para este tiempo. Y fue para este tiempo porque sabe que nosotros estamos formados de una manera diferente a nuestros antepasados. Si no hubiéramos nacido en otra generación, en otro siglo. Es para este tiempo. Pero es para un remanente. Un remanente que no se contamina. Un remanente que si se contaminó tiene que limpiarse. Porque de lo contrario no se va a poder entrar a la tierra prometida. Mira el caso de Jacob, lo vas a ver en la próxima parashá. Entra cojo, dependiendo de el Eterno, con otra actitud, no podía ir al mismo paso de antes. ¿Me va siguiendo? Tenemos ese reflejo nosotros. Uno va envejeciendo y las cosas cambian. Yo recuerdo cuando yo hacía muchas cosas y ahora digo de momento, ¿qué pasó? Y dolores que uno se levanta con un dolor diferente. Pero cuando estamos con el Eterno, además de lo físico, tenemos que rendir una naturaleza completamente en el ámbito espiritual que no puede seguir igual. No puede seguir igual. Algunos sabios talmúdicos dicen que el Mashiach, cuando llegue, va a juzgar al pueblo por el olfato. De que él simplemente se le va a parar de frente a la persona y lo va a oler. Y ahí él va a saber qué hay. Piense eso.
No importa el desodorante, el perfume que te eches. Si no le gusta el Mashiach, porque él va a percibir qué hay dentro de nosotros. Si somos Jacob o si somos Israel. Amén. Bueno, Shabbat Shalom. Gracias por la oportunidad. Creí que no iba a completar todo el material, pero Baruch Hashem. Me gozo. Vuelvo y les recalco. Desde que entré, sentí shalom, sentí unidad. Amén. Y me han traído muy buenos recuerdos. Gracias por la invitación. No, gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gracias, Rafi. Queremos tomar una ofrenda por el More, ya que vino de un poquito lejos. Buen tránsito, así que recuerden que el obrero es digno de su salario. Rafi, muchas gracias. Espero que no sea la primera ni la última que pueda volver. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna persona aquí tiene preguntas? Sí. Que me llamó la atención cuando dijo que hacían esos altares en los montes altos. Pero me recordé de como en Dominicana, que hay un Cristo en la montaña, en Colombia y en Brasil también. ¿Eso tiene alguna...? Claro. Okay. Hay un principio en la milicia desde la antigüedad, que el que domine la altura, ¿verdad?, domina todo. Si yo logro dominar el aire, hoy en día lo vemos, el que tenga la mejor fuerza aérea tiene control. Esa misma regla rige en el ámbito espiritual. No podemos eliminar, y lo dijo el rabino Shaul, cuando él dice: nuestra guerra no es contra carne, contra sangre, sino contra potestados, principados, príncipes en las regiones celestes. Está hablando de una jerarquía que existe, que es real, que domina. Si se logra conquistar la cima de un lugar, porque esa cima domina toda la región, y yo puedo dominar y yo puedo pactar ese pico, por decirlo así, toda esa región es mía. Y el enemigo es astuto porque él conoce todo esto. O sea, a veces pasamos por lugares que lo que se domina, el pecado que se domina en esa área, es el alcoholismo. Y hay bares donde quiera. Donde quiera hay un bar. Pero hay otro lado, entonces, que lo que hay son homosexualidad. Dice: mira, pero aquel muchacho es así, y aquella muchacha le salió así, y aquel le salió así, y predomina en esa región. Entonces ahí ya estamos viendo cómo el enemigo tomó control de regiones, pero siempre es por el mismo principio. Y no importa, si nosotros entendemos que, y esto puede sonar un poco fuerte, pero si no existió un Jesús cristiano que fundó el cristianismo, sino un rabino Yeshua, un judío que nunca tuvo la intención de crear una nueva religión, sino limpiar la que existía, entonces el cristianismo no existe. Entonces no hay un cristianismo primitivo, no, hay un judaísmo antiguo del segundo templo que cambió, fue modificándose porque no es el mismo al día de hoy, y luego emerge ya para entrando en el segundo siglo el cristianismo. Y es fuerte, nos choca, pero yo creo que ya es tiempo de decir las cosas como son. A ver si alguna persona en Zoom tiene alguna pregunta para el More Rafi. Nadie, ¿entendieron todo? Ok, sí, Mari, abre tu micrófono si me hace el favor. Shabbat Shalom, More. Shalom. Muchas gracias. Muy interesante toda esta enseñanza.
respecto a lo que acaba usted de mencionar, me gustaría a mí saber por qué razón cuando estábamos en el cristianismo, pues yo tuve la experiencia de ver muchas, pues las famosas guerras espirituales, donde realmente se manifestaba un espíritu inmundo y en el nombre de Jesús, pues gritaba y se desesperaba. Entonces, como que uno no entiende ese tema. Yo ya sé que no puedo llamar a Yahshua Jesús, yo lo sé, pero ¿por qué en el cristianismo sucedían esas cosas como si realmente el nombre de Jesús tuviera el poder? Bien. El Eterno, que es el que escudriña todo, sabe que uno tiene un desconocimiento en ese momento. Y sabe que uno no sabe que el nombre de nuestro Mesías es Yeshua, ni como la revelación que tenemos al día de hoy. Porque no tenemos esa revelación en ese momento. Así que el Eterno responde y valida la confianza, la emuná, la fe que tenemos en ese momento con ese conocimiento. Porque eso es lo que tenemos ahí. Pero tan pronto entramos a escudriñar lo que es la Torá, la restauración de todos los nombres, etcétera, etcétera, y nosotros tomamos conciencia de que el nombre ahora es Yeshua y ya no es Jesús, todo cambia y las reglas del juego también cambian. Pero en ese momento y al día de hoy todavía, las personas que no han escuchado nunca que el nombre de nuestro Mesías es Yeshua y siguen operando bajo Jesús, el Eterno los va a respaldar. Porque Él sabe que ellos están en desconocimiento, pero tienen confianza en Él que las cosas están trabajando. Exacto. Así que el Eterno es el que escudriña, el que evalúa, y cuando Él conoce que hay desconocimiento y la persona es genuina en lo que está haciendo, aunque el camino no vaya alineado 100%, Él va a obrar, Él va a respaldar lo que se cree hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien en Zoom? Sí, usted tiene. Sí, ya. Respecto a lo que dijo que Caleb es hijo de Saúl. Descendiente. Descendiente, perdón. Pero se entiende que todos son hijos de Jacob, de Israel. ¿Cómo? Bueno, él fue injertado, él fue adoptado. Él se injertó en la tribu de Caleb Judá. fue injertado, adoptado a la tribu de Judá, aunque él no salió de la tribu de Judá. Okay. Él sale de Egipto junto con todas las miriadas de Israel y él se injertó a la tribu de Judá, aunque era un descendiente de Esab. El Eterno tiene misericordia pues tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, a quien quiera tener misericordia. Aquí hay una pregunta, Rosario. Rosario, ¿te fuiste? Hola. Hola. Yo le quería preguntar si, porque como que a mí me cuesta mucho cambiar los nombres de tantos años de conocer, digamos, de una forma los nombres y cambiarlos ahora me cuesta muchísimo. Entonces, si está mal o es un pecado seguir llamando, digamos, de otra forma, de la forma en que a mí me lo presentaron. Igualmente he querido hablar con gente o quiero hablar y dice de que nosotros le cambiamos los nombres, que es otra, que no saben de quién hablamos porque le cambiamos los nombres. Entonces es como que me veo en una situación que no sé cómo tratarlo. Quiero hablar de Yeshua, pero sé que me rechazan porque le digo Yeshua y no Jesús como ellos están acostumbrados. Me veo en esa situación, digamos,
o me callo, que sé que está mal callarme, o tengo que aceptar el que no me escuchen por cambiar el nombre. Hay niveles de observancia. El rabino Shaul, Pablo, habla en una de sus cartas que hay que renovarnos la mente todos los días. Todos los días. El rabino Shaul también dice que al griego, el que hable griego, para que te pueda entender, de primera instancia, y esto a mí me pasa, yo creo que a diario en el trabajo, yo hago siempre esta salvedad. Yo le digo a la persona, el rabí Yeshua, al que tú conoces como Jesús, para que me pueda entender de quién está hablando, pero yo no estoy afirmando que el nombre es Jesús, yo estoy diciendo el que tú conoces como Jesús. Y al pasar los días, la persona va a decir, pero ven acá, ¿por qué tú le dices así? Y ahí yo puedo, porque ya me está preguntando. Pero yo no estoy recalcando o enfatizando de que sí, porque Jesús dijo, el rabino Yeshua dijo, y si la persona no sabe en ese momento, como me pasó hoy, el que tú conoces como Jesús. Pero renovando la mente todos los días, y el pensamiento. El consejo que da nuestro rabino Shaul. Hay que hacerlo cuando él está hablando a una audiencia que viene del paganismo y está moviéndose hacia Israel. Hay muchas cosas que hay que cambiar. Muchas cosas. Muchas cosas. No. Y esto es algo que no va a ocurrir de la noche a la mañana. Todavía... A veces yo hablo con personas que llevan tiempo en la Torá y se les zafa un Ave María. porque lo utilizan como muletilla. Nosotros decimos Ave Cristo. Tenemos que todos los días, Padre, renueva mi mente. Renueva mi mente. Dame la mente de Mashiach. Pero es un ejercicio ya que nos toca a nosotros como estudiantes a diario. Otra pregunta es si le conocemos como su verdadero nombre, ¿por qué no lo usamos? Hay quienes no lo usan. Y la pregunta también es Hashem, ¿por qué se usa Hashem y no se usa su verdadero nombre? Bueno, eso es un tema controversial, el verdadero nombre. Y yo voy a referirme a lo que dijo nuestro Santo Maestro Yeshua. Nuestro Santo Maestro Yeshua dice que cuando ores, le digas Abba, le digas al Padre, le digas Papá. Ahí sería un buen momento para decir, lo llama así, o asado. No, él dijo Abba. Él no dijo el nombre. Ustedes como padre, yo como padre, ¿cómo se oye cuando un hijo nos llama a nosotros por un nombre, por el nombre de nosotros? No se oye bien. Pero el mejor ejemplo nos dio nuestro Santo Maestro Yeshua. Él no dijo el nombre ahí, dijo, dile Abba, dile Padre. La mayoría de las personas que dicen, no, el nombre se dice así, no leen hebreo. Exacto. Ahí el Salmo 29 en hebreo tiene como 5 o 6 pronunciaciones diferentes del Yehová. Como 5 o 6 pronunciaciones diferentes. ¿Por qué? No, que se dice así, WhatsApp. Busque, hermano. Estamos en Shabbat, no voy a entrar en esa polémica, pero busque. ¿Qué hicieron los masoretas? ¿En qué año lo hicieron? ¿Cómo le llamaron? ¿Qué código utilizaron? Y usted se da cuenta. Pero nuestro Rabbi Yeshua, que es nuestro modelo a seguir, nuestro ejemplo, dijo, dile Abba o Abino. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Bueno, jóvenes, muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Que tengan un feliz y muy bueno y bendecido Shabbat. Así que nos vemos pronto. Shabbat Shalom y muchas gracias por todo.
Muy bueno, gracias. Shabbat Shalom. Gracias. Shalom, shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom.